Bien, pues buenos días a todos. El día de hoy tenemos el seminario de la doctora Elizabeth Leal Horta y les voy a compartir un poco acerca de su semblanza académica. La doctora se formó como bióloga en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y posteriormente realizó una maestría y un doctorado en ciencias con especialidad en biología celular en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Su investigación se enfocó en el estudio de la comunicación celular mediada por vesículas extracelulares derivadas de células de cáncer de mama y las vías de señalización involucradas en procesos tumorales. Además, ha participado como profesora invitada en el programa de doctorado en ciencias en biomedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California. Adicionalmente, cuenta con experiencia en la industria, desempeñándose como asociada de investigación y desarrollo, específicamente en la preparación de productos celulares para el tratamiento de medicina regenerativa. Actualmente es investigadora postdoctoral en el laboratorio del doctor Fernando López Casillas en el Departamento de Biología Celular y Desarrollo del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudia las propiedades bioquímicas y celulares de mutantes humanas del receptor tipo 3 del TGF-beta, causante de malformaciones congénitas. Y bueno, sin más, los dejo con el seminario de la doctora. Adelante, por favor, y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenos días y gracias a la doctora Dulce por la invitación a este ciclo de seminarios. Es un gusto para mí estar con ustedes y presentarles este proyecto que desarrollé durante el doctorado, el cual, como mencionó la doctora Dulce, está enfocado en evaluar cómo las vesículas extracelulares pueden mediar un proceso de transición epitelio-mesénquima en células epiteliales mamarias. A nivel mundial, el cáncer de mama representa el primer lugar de incidencia y es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, por lo que representa un importante problema de salud. Este mapa representa la incidencia de cáncer de mama a nivel mundial de acuerdo a datos publicados por Globocan en 2022, en donde se indica que el número de casos por 100.000 habitantes es en países de América del Norte, así como en países de Europa, Australia y también en Argentina, mientras que el menor número de casos se encuentra en países de Centroamérica, algunos países de América del Sur, países de África y en Asia. Además, los datos indican que el número de casos de cáncer de mama incrementará cada año. Esto refleja un impacto en la sociedad mundial y la necesidad de nuevas estrategias de prevención y de tratamiento. Para entender cómo se desarrolla el cáncer de mama, es importante conocer la estructura de la glándula mamaria. La glándula mamaria es un epitelio glandular altamente dinámico y especializado que experimenta cambios morfogenéticos durante la pubertad, el embarazo y la lactancia. Estructuralmente está formado por dúcteos y por alvéolos, los cuales se encuentran agrupados en lóbulos. En los lóbulos se lleva a cabo la síntesis y secreción de leche durante la lactancia y a través de los ductos se transporta. El epitelio de los lóbulos y de los ductos está formado por dos capas de células epiteliales, una capa interna formada de células epiteliales luminales y una capa externa formada de células neoepiteliales basales, las cuales están en contacto con la membrana basal. A su vez, estas estructuras están en contacto con células del estroma como adipocitos, células inmunes y fibroblastos. El tejido mamario es susceptible a desarrollar cáncer debido a sus características fisiológicas, a la presencia de factores como los estrógenos y a la presencia de células no diferenciadas. El cáncer de mama puede originarse a partir de cualquier tipo de célula en la glándula mamaria. Sin embargo, el más común se origina a partir de células epiteliales ductales.
Este mapa representa la progresión de un tumor mamario. En primer lugar, observamos un ducto normal, el cual, como ya mencioné, está formado por sus dos capas de células epiteliales. En rojo se observan las células epiteliales luminales y en verde las células mioepiteliales. También podemos observar la membrana basal y células del estroma. El inicio del tumor comienza con una proliferación descontrolada de las células epiteliales luminales, lo que puede dar lugar a un carcinoma ductal in situ, en donde el tumor está delimitado por la membrana basal. Además, hay un incremento de las células del estroma, como leucocitos, fibroblastos, miofibroblastos y células endoteliales, que elevan la secreción de factores de crecimiento, citocinas, quimiosinas y metaloproteinasas que participan en la degradación, perdón, en la progresión tumoral. Al mismo tiempo, hay una disminución de células mioepiteliales debido a señales provenientes de células del estroma y de las células tumorales. Conforme progresa el tumor, este carcinoma in situ puede evolucionar a un carcinoma ductal invasivo, caracterizado por la pérdida de células mioepiteliales y degradación de la membrana basal, por lo cual las células tumorales pueden invadir eh, tejido circundante para invadir células de órganos distantes, proceso conocido como metástasis. Los principales sitios de metástasis en cáncer de mama son pulmón, cerebro y hueso. La metástasis es la principal causa de muerte por cáncer. Y un paso importante para el desarrollo de la metástasis requiere de la adquisición de ciertas características que les permitan a las células tumorales migrar e invadir del tumor primario al tejido circundante. Y para adquirir estas características, las células deben someterse a cambios fenotípicos que van de un estado epitelial a uno mesenquimal, proceso conocido como transición epitelio-mesénquima. Las células epiteliales se encuentran organizadas y presentan una polaridad apical basal. Se mantienen unidas entre sí a través de uniones estrechas, uniones adherentes, desmosomas y hemidesmosomas. Se encuentran separadas del tejido subyacente por medio de una membrana basal y expresan proteínas como ecaderina, moléculas de adhesión celular, ocludinas, claudinas, integrinas alfa 6, beta 4 y citoqueratinas. La transición de una célula epitelial a una mesenquimal requiere de la pérdida de la polaridad, pérdida de uniones célula-célula, cambios en su morfología y cambios en la expresión de proteínas. Las células mesenquimales se encuentran desorganizadas y no presentan una polaridad. Además, la morfología que adquieren les permite tener una capacidad migratoria. Dentro de los cambios en la expresión de proteínas, se da la disminución de marcadores epiteliales y un incremento de marcadores mesenquimales como N-caderina, bimentina, fibronectina, integrinas beta 1, beta 3 y metaloproteinasas. Este proceso, a su vez, es regulado por factores de transcripción de la familia SEB, SNEL y SLUG y de TWIS, que se encargan de reprimir el estado epitelial y de inducir un estado mesenquimal. Este proceso es importante para la progresión de diferentes tipos de cánceres, incluyendo el cáncer de mama. En cáncer de mama se han identificado diferentes factores de riesgo, como son los factores genéticos, que incluyen los antecedentes familiares, mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, factores hormonales y reproductivos, como la nuliparidad, una menarca temprana, una menopausia tardía, el uso de anticonceptivos orales y la terapia hormonal de reemplazo. Además, factores relacionados con el estilo de vida, como es el consumo de alcohol y tabaco, la dieta, la inactividad física y la obesidad. Particularmente, la obesidad representa un factor de riesgo en mujeres posmenopáusicas debido a alteraciones en los niveles de estrógeno y a la hiperinsulinemia.
ya que el tejido adiposo proporciona un sustrato para la síntesis de estrógeno, lo que hace que las células comiencen a dividirse rápidamente. Esto puede suceder tanto en la glándula mamaria como en el útero. Además, el exceso de grasa incrementa los niveles de insulina y de algunos factores de crecimiento, lo cual promueve otra señal para que las células comiencen a dividirse rápidamente. Asimismo, la obesidad puede inducir inflamación, por lo cual las células inmunes inducen la secreción de citocinas. Uno de los factores de crecimiento que está incrementado en la obesidad es el factor de crecimiento semejante a insulina, denominado IGF-1. Además, el tejido adiposo puede inducir la secreción de otras moléculas bioactivas que están involucradas en la activación de señales que participan en la proliferación y sobrevivencia celular, aumentando así el riesgo de desarrollar cáncer. Pero ¿quién es IGF-1? Bueno, pues IGF-1 es una hormona polipeptídica de 70 aminoácidos que presenta homología con proinsulina y participa en la función y el desarrollo de diferentes tejidos, incluyendo la glándula mamaria. Principalmente es secretado en hígado y participa como regulador endocrino, paracrino y autocrino de diferentes procesos celulares normales y también en procesos neoplásicos. De manera normal, IGF-1 se une a su receptor para inducir proliferación e inhibición de la apoptosis. Sin embargo, en procesos neoplásicos hay niveles incrementados de IGF-1, lo que incrementan la señalización de su receptor, incrementando así la proliferación celular. Por lo tanto, niveles incrementados de IGF-1 incrementan el riesgo de desarrollar cáncer. Esta asociación se ha descrito en cánceres de próstata, de ovario, colorectal y en cáncer de mama. IGF-1 forma parte del sistema IGF, que también incluye a insulina y a IGF-2. Asimismo, incluye a los receptores de cada uno de estos ligandos y a las proteínas de unión a IGFs denominadas IGF-BPs, las cuales tienen alta afinidad por IGF-1 e IGF-2. El receptor de insulina consiste de dos isoformas, la A y la B. El receptor de IGF-1 es heterotetramérico, formado por dos unidades beta que son transmembranales y contienen la actividad intrínseca de tirosina sinasa. Asimismo, está formado por dos subunidades alfas que contienen el sitio de unión a IGF-1. El receptor de insulina puede dimerizar con un heterodímero del receptor de IGF-1 formando receptores híbridos, mientras que el receptor de IGF-2 carece de actividad de tirosina sinasa. Cada uno de los receptores tiene diferente afinidad por estos ligandos. Además, la biodisponibilidad de IGF-1 y de IGF-2 es regulada por medio de las IGF-BPs, que a su vez pueden ser degradadas por proteasas. Y una vez que estas proteínas promueven la liberación de los ligandos, estos se pueden unir a sus receptores para inducir cascadas de señalización y promover proliferación, sobrevivencia, diferenciación y metabolismo. La unión de IGF-1 a su receptor promueve su dimerización y autofosforilación en residuos específicos de tirosina. Estos residuos fosforilados proporcionan sitios de unión para diferentes proteínas. Una de ellas es el sustrato del receptor a insulina denominado IRS1, la cual será la encargada de propagar la señal para promover la activación de vías río abajo. Por ejemplo, IRC1 puede reclutar a la proteína GRB2, a la cual se asocia SOS. SOS es una proteína de intercambio de nucleótidos de guanina, por lo tanto va a promover la activación de la GTPasa pequeña RAS. Una vez que RAS está activa,
va a promover el reclutamiento y la activación de RAF. A su vez, RAF va a promover la activación de MEC y MEC cataliza la activación de ERK y ERK de ELK1-2, la cual se transporta al núcleo para inducir la transcripción de genes blancos. Por otro lado, también se puede promover la activación de PI3K, la cual va a fosforilar a PIP2 para inducir al segundo mensajero PIP3. PIP3 va a reclutar a la membrana proteínas como AKT a través de su dominio pH. AKT se une a través de este dominio, lo que provoca un cambio conformacional en la proteína, exponiendo sus sitios de fosforilación para que pueda ser activada por otras proteínas. Y una vez activa AKT, promueve la fosforilación de diferentes proteínas. Estas vías están involucradas en regular proliferación celular. Y a pesar de que IGF-1 es un regulador clave en el crecimiento y función de la glándula mamaria, se ha descrito su relación con el riesgo de desarrollar cáncer debido a que participa en la transformación maligna y en el mantenimiento del fenotipo transformado de la siguiente manera. IGF-2 puede funcionar como un quimioatrayente para reclutar células endoteliales en sitios isquémicos, mientras que IGF-1 puede promover la expresión del factor de crecimiento endotelio vascular para inducir angiogénesis. Además, IGF-1 puede inducir transición epitelio-mesénquima a través de la activación del factor de transcripción SNAIL. IGF-1 también puede promover la expresión de metaloproteinasas para invadir a través de la degradación de la matriz extracelular. Además, en sitios secundarios, IGF-1 protege a las células tumorales del ataque mediado por la respuesta inmune, potenciando su sobrevivencia ya que las protege de la apoptosis. De la misma manera, IGF-1 puede participar en el mantenimiento de las células troncales cancerosas. Por otro lado, se ha descrito un mecanismo de comunicación celular mediado por vesículas extracelulares, las cuales son pequeños fragmentos esféricos de membrana que pueden ser liberados al espacio extracelular. Y estas son liberadas por diferentes tipos de células y han sido aisladas y detectadas de diferentes fluidos biológicos como sangre, plasma, orina y saliva. De acuerdo a su biogénesis, se clasifican en microvesículas y en exosomas. Las microvesículas se generan directamente de la membrana plasmática a través de gemaciones y se liberan al espacio extracelular. Estas miden de 100 hasta 1000 nanómetros, mientras que los exosomas se generan a partir de la vía endocítica. Su biogénesis comienza en los cuerpos multivesiculares, en los cuales a través de invaginaciones se forman y se acumulan vesículas intraluminales. Posteriormente, estos cuerpos multivesiculares pueden fusionarse con la membrana plasmática, liberando su contenido al espacio extracelular, momento en el que se denominan exosomas, y estos miden de 30 a 150 nanómetros. La composición y la función de las vesículas extracelulares dependerá de la célula de la cual se originaron. Se ha descrito que algunas de las moléculas que pueden llevar en su membrana son moléculas de balsas lipídicas, moléculas presentadoras de antígeno, anexinas, integrinas y tetraspaninas, mientras que en su interior pueden contener proteínas que participan en la transducción de señales, proteínas que participan en su biogénesis y algunos tipos de RNAs. Las vesículas extracelulares participan en diferentes procesos biológicos y patológicos como es el cáncer. Se ha descrito que son importantes para el mantenimiento y el establecimiento de cada una de las características que promueven cáncer. Es decir, pueden evadir la respuesta inmune,
pueden promover una señal proliferativa sostenida. Además, pueden inducir inflamación, invasión y metástasis, angiogénesis, resistencia a la muerte celular, desregular la energética celular y mediar la resistencia a fármacos. Particularmente, se ha demostrado el papel de de vesículas extracelulares en cáncer de mama. En este estudio se demostró que el número de vesículas extracelulares derivadas de pacientes con cáncer de mama incrementa de acuerdo a su estadio y de acuerdo al tamaño del tumor. Además, estas vesículas extracelulares derivadas de pacientes con cáncer de mama y vesículas extracelulares derivadas de una línea celular de cáncer de mama triple negativo, MDA-MB231, que a su vez fueron estimuladas con ácido linoleico, inducen un proceso de transición epitelio-mesénquima, disminuyendo la expresión de E-caderina e incrementando la expresión de marcadores mesenquimales como bimentina y N-caderina. Además, estas vesículas extracelulares derivadas de células cancerosas mamarias inducen migración en células epiteliales mamarias no tumorales. Además, se ha descrito la participación de insulina en la secreción de vesículas extracelulares derivadas de células de cáncer colorectal. En esta gráfica se muestra el número de vesículas extracelulares, en donde podemos ver que insulina incrementa el número de vesículas extracelulares en células de cáncer colorectal que fueron estimuladas con este factor de crecimiento, perdón, con esta hormona. Además, se muestra como control positivo el número de vesículas extracelulares derivadas de células de cáncer colorectal estimuladas con suero fetal bovino. Además de que insulina incrementa el número de vesículas extracelulares, se demostró que puede modificar el cargo proteóico en, en estas vesículas. En este blot se muestra los lisados totales de células sin estímulo y de células estimuladas con insulina. Como bien se sabe, insulina promueve la activación de AKT. E interesantemente, en las vesículas extracelulares derivadas de células de cáncer colorectal estimuladas con insulina, se promueve un enriquecimiento de AKT fosforilada. Además, se promueve un enriquecimiento de proteínas que participan en la progresión tumoral como FAT1 y p-caderina. Además, estas vesículas extracelulares derivadas de células de cáncer colorectal estimuladas con insulina incrementan la proliferación de sus células receptoras. Estos datos nos llevaron a preguntarnos entonces cuál sería la participación de IGF-1 en la secreción de vesículas extracelulares y el papel que estas vesículas extracelulares ejercen sobre sus células blanco. Y para hacer más específica esta pregunta, de acuerdo a los intereses de este proyecto, voy a resaltar 3 puntos. IGF-1 se ha descrito que promueve o que participa más bien en el riesgo de desarrollar cáncer debido a que induce proliferación, migración e invasión y transición epitelio-mesénquima. Además, en cáncer se encuentran elevados los niveles de este factor de crecimiento. Particularmente en cáncer de mama, el subtipo triple negativo presenta un peor pronóstico debido a su tasa de recurrencia, metástasis y opciones de tratamiento y opciones limitadas de tratamiento. Además, las vesículas extracelulares participan en la progresión tumoral y pueden ser secretadas en respuesta a diversos estímulos. Por lo que nosotros nos preguntamos cuál sería la participación de las vesículas extracelulares secretadas por células de cáncer de mama triple negativo estimuladas con IGF-1. Y para contestar esta pregunta, realizamos lo siguiente. Las células
de cáncer de mama triple negativo MDA-MB231 fueron estimuladas con IGF-1. Posteriormente se obtuvieron las vesículas extracelulares, las cuales fueron incubadas en células epiteliales mamarias no tumorales MCF10A para evaluar el proceso de transición epitelio-mesénquima y también la participación de la vía PI3K-AKT y ERK1 y 2 en este proceso. A continuación, presentaré los resultados de este proyecto. En primer lugar, determinamos la concentración a la cual IGF-1 induce migración de células MDA-MB231 y de células MCF10A. Con esta finalidad, estas líneas celulares fueron privadas de suero durante 24 horas las células MDA y durante 18 horas las células MCF10A. Posteriormente, las células fueron tratadas con mitomicina C para inhibir proliferación. A continuación, se realizó una ralladura en el centro de la monocapa utilizando una punta estéril. Finalmente, las células fueron estimuladas con diferentes concentraciones de IGF-1 y la migración celular se evaluó por medio de ensayos de cierre de heridas 48 horas después del estímulo. Aquí se muestran ensayos de cierre de herida en la imagen A en células MDA y en B en células MCF10A. Primero mostramos células sin estímulo y a continuación células estimuladas con IGF-1 a una concentración de 1, 5, 10, 20 y 50 nanomolar. Como control positivo mostramos el estímulo con suero fetal bovino. Como podemos observar, IGF-1 induce migración de células MDA y de células MCF10A a una concentración de 10, 20 y 50 nanomolar, siendo la concentración de 10 nanomolar la que induce mayor migración en ambas líneas celulares. Por lo tanto, utilizamos esta concentración para realizar nuestros ensayos posteriores. Nuestro objetivo es evaluar la participación de las vesículas extracelulares derivadas de células MDA estimuladas con IGF-1. Por lo tanto, la metodología que seguimos para obtener vesículas extracelulares fue la siguiente. Las células MDA fueron estimuladas con IGF-1. Posteriormente se obtuvieron los medios condicionados, los cuales se sometieron a una centrifugación diferencial que consistió de lo siguiente. Realizamos centrifugaciones de 300, 600 y 2000 Gs para eliminar células completas y restos celulares. Posteriormente, se realizó una centrifugación de 10.000 Gs para eliminar cuerpos apoptóticos. Finalmente, se realizó una ultracentrifugación a 110.000 Gs para obtener una fracción enriquecida con vesículas extracelulares. A continuación, realizamos la caracterización de vesículas extracelulares derivadas de células MDA sin estímulo y de vesículas extracelulares derivadas de células MDA estimuladas con IGF-1. Ambas vesículas extracelulares fueron analizadas por medio de microscopía electrónica de transmisión y por Western blot. Por medio de microscopía electrónica de transmisión, confirmamos la presencia de vesículas extracelulares en los medios condicionados de células MDA sin estímulo y de células estimuladas con IGF-1. En las imágenes se puede observar la estructura típica de las vesículas extracelulares, las cuales están rodeadas por una bicapa lipídica. Además, pudimos aislar diferentes tamaños de vesículas extracelulares que van de 50 a 500 nanómetros. Y mediante Western blot identificamos la presencia de flotilina, CD63 y CD9, proteínas utilizadas como marcadores debido a que se encuentran en diferentes poblaciones de vesículas extracelulares. Como podemos ver en la imagen,
Estos marcadores se detectaron en las fracciones obtenidas de medios condicionados de células sin estímulo y de fracciones obtenidas de medios condicionados de células estimuladas con IGF-1, y no así en los medios condicionados sin procesar. Por lo tanto, estos resultados muestran que el método de aislamiento utilizado nos permite obtener una fracción enriquecida con vesículas extracelulares. Quiero mencionar que a partir de este momento, las vesículas extracelulares derivadas de células MDA, MB231 sin estímulo, las denominaré vesículas control, y las vesículas extracelulares derivadas de células MDA, MB231 estimuladas con IGF-1 se llamarán vesículas IGF-1. Con la finalidad de evaluar el papel de las vesículas IGF-1, lo primero que realizamos fue determinar si inducen migración de células MDA y de células MCF10A. Para esto realizamos lo siguiente. Las células MDA fueron estimuladas con IGF-1 durante 12, 24, 36 y 48 horas. Posteriormente se obtuvieron los medios condicionados y se realizó la centrifugación diferencial para obtener vesículas IgF1 a estos tiempos. Después, las células MDA y las células MCF10A fueron tratadas con vesículas control o con vesículas IgF1, y a continuación se realizaron ensayos de cierre de herida para evaluar la migración. En las imágenes se muestran los ensayos de cierre de herida en células MCF10A y en células MDA. Mostramos las células sin estímulo, células tratadas con vesículas control y células tratadas con vesículas IgF1 como control positivo del estímulo con suero fetal bovino. Las vesículas control no indujeron migración de células MSF10A. Interesantemente, el tratamiento con las vesículas IgF1 induce migración de células MSF10A. Todas estas vesículas que fueron obtenidas a las 12, 24, 36 y 48 horas indujeron una migración significativa, y esta migración va incrementando de acuerdo al tiempo con el estímulo de IgF1, siendo la condición de vesículas extracelulares IgF1 obtenidas a las 48 horas las que inducen mayor migración. Sin embargo, las vesículas IgF1 no inducen migración de células MDA. Por lo tanto, decidimos evaluar el proceso de transición epitelio-mesénquima en las células MCF10A utilizando vesículas IgF1 obtenidas a las 48 horas. Posteriormente, determinamos si las vesículas IgF1 podían inducir cambios en la expresión del marcador epitelial E-caderina y en la expresión del marcador mesenquimal N-caderina. Con esta finalidad, las células MCF10A fueron tratadas con vesículas control y con vesículas IgF1 a diferentes tiempos. Posteriormente, la expresión de estos marcadores fueron evaluados por Western blot y por medio de RT-qPCR. Como podemos observar en la gráfica, las vesículas control no indujeron cambios en los niveles de ARN en mensajero de caderina, mientras que las vesículas IgF1 disminuyeron los niveles de ARN mensajero de E-caderina a las 9 horas. Asimismo, las vesículas IgF1 disminuyen transitoriamente la expresión de E-caderina a las 9 horas. Además, el tratamiento en células MSF10A con vesículas IgF1 incrementan transitoriamente la expresión del marcador mesenquimal N-caderina a las 9, 12 y 24 horas.
Además, evaluamos si las vesículas control podrían inducir estos cambios en, en este marcador epitelial y mesenquimal, por lo que las células MSF10A fueron tratadas con vesículas control durante 9, 12 y 18 horas, tiempo en el cual observamos cambios en la expresión de estas proteínas. Los resultados muestran que las vesículas control no inducen un cambio en la expresión de E-caderina ni de N-caderina. El proceso de transición epitelio-mesénquima es regulado por factores de transcripción como SNAIL, TWIS y ZIP, que juegan un papel importante en inhibir la expresión de E-caderina debido a que se pueden unir a cajas E en el promotor de E-caderina, inhibiendo así su transcripción. Por lo tanto, evaluamos si las vesículas IGF-1 inducen la expresión de estos factores de transcripción. Como podemos ver en las imágenes, en comparación con las vesículas control, las vesículas IGF-1 incrementan los niveles de ARN mensajero de Snail a las 6 y 9 horas, tiempo en el que observamos que había una disminución de la expresión de caderina. Asimismo, las vesículas IGF-1 incrementan los niveles de ARN mensajero de TWIS y de ZIP a las 6 horas. La expresión de vimentina es otra característica que se adquiere durante el proceso de transición epitelio-mesénquima, por lo que evaluamos en las células MSF10A estimuladas con vesículas IGF-1 si se podía dar o si se podía incrementar la expresión de esta proteína. Como podemos ver en las imágenes, las vesículas IGF-1 inducen un incremento en los niveles de ARN mensajero de vimentina y también promueven un incremento transitorio en la expresión de vimentina a las 9, 12 y 24 horas. Estos resultados también fueron corroborados a través de microscopía confocal para evaluar la expresión de vimentina. En esta imagen mostramos en color verde la expresión de vimentina, en rojo la tinción de actina con faloidina, en azul la tinción del núcleo y el panel de colocalización. Como podemos ver, las vesículas IGF-1 incrementan notablemente la expresión de vimentina y esta expresión de vimentina está localizada en las células que están migrando. Además, se observa un rearreglo en el citoesqueleto de actina cortical y esta expresión de vimentina se ve en los frentes de migración inducidos por las vesículas IGF-1. Además, la secreción de metaloproteinasas facilita procesos como migración e invasión celular en el proceso de transición epitelio-mesénquimo, por lo que evaluamos si las vesículas IGF-1 pueden inducir la secreción de la metaloproteinasa 2 y 9 y también evaluamos la invasión celular. La secreción de metaloproteinasas fue evaluada de la siguiente manera. Las células MSF10A fueron tratadas con vesículas control y con vesículas IGF-1 durante 18 y 24 horas. Posteriormente, obtuvimos los medios condicionados y estos fueron analizados por medio de ensayos de simografía en gelatina. La invasión celular se evaluó en cámaras de Boyden con matrigel, en donde las células MSF10A se colocaron sobre matrigel en la parte superior de la cámara de Boyden, mientras que en la parte inferior se colocaron las vesículas extracelulares. Las células que invadieron se determinó por medio de la tinción con cristal violeta y posteriormente se midió absorbancia. En el simograma se muestra el tratamiento con vesículas control y con vesículas IGF-1. Además, se muestra
la secreción de la metaloproteinasa 9 con PDB como control positivo la secreción de la metaloproteinasa 2 con el estímulo con etanol. Como podemos ver, las vesículas control y las vesículas IGF-1 inducen la secreción de la metaloproteinasa 9. Interesantemente, las vesículas IGF-1 incrementan la secreción de esta metaloproteinasa a las 24 horas en comparación con las vesículas control. En cuanto a la secreción de la metaloproteinasa 2, no observamos cambios significativos. Además, encontramos que las vesículas IGF-1 inducen invasión en las células MCF10A. En resumen, las vesículas IGF-1 inducen en las células MCF10A un incremento de marcadores mesenquimales, como es el incremento de la expresión de N-caderina y bimentina y una disminución de E-caderina. Asimismo, son capaces de promover la expresión de SNAIL, TWIST y SIP. Las vesículas IGF-1 además incrementan la secreción de la metaloproteinasa 9. Asimismo, inducen migración e invasión. En conjunto, las vesículas IGF-1 inducen un proceso de transición epitelio-mesénquima en las células MCF10A. Y a continuación, decidimos evaluar cuál era la participación de la vía PI3K-AKT y de ERK1 y 2 en la migración celular. En primer lugar, determinamos la activación de ERK1 y 2. Para realizar esto, las células fueron tratadas con vesículas control y con vesículas IGF-1 durante 10, 20, 30, 40 y 60 minutos. Como podemos ver, únicamente las vesículas IGF-1 promueven la fosforilación de ER1 y 2 a los 10 y a los 20 minutos, alcanzando un máximo de activación a los 20 minutos. Posteriormente, evaluamos la participación de ERK1 y 2 en la migración inducida por las vesículas IGF-1. Con esta finalidad, las células fueron pretratadas con el inhibidor de ERK1 y 2. Posteriormente se realizaron ensayos de cierre de vida. En las imágenes se puede observar que la migración inducida por las vesículas IGF-1 no es evidente cuando las células son pretratadas con el inhibidor de ERK. Por lo tanto, las vesículas IGF-1 inducen migración a través de ERK1 y 2. A continuación, evaluamos la activación de AKT1 y de AKT2. Los resultados muestran que las vesículas IGF-1 promueven la fosforilación de AKT1 a los 20 minutos y promueven la fosforilación de AKT2 a los 20 y a los 30 minutos, alcanzando un máximo de activación a los 20 minutos, tanto en AKT1 como en AKT2. De la misma manera, evaluamos la participación de AKT1 y 2 en la migración celular. Con esta finalidad, las células fueron pretratadas con A6730, que es un inhibidor de AKT1 y 2. En las imágenes se observa que la migración inducida por las vesículas IGF-1 se inhibe con A6730. Por lo tanto, las vesículas IGF-1 inducen migración a través de AKT. Debido a que nuestros resultados muestran que únicamente las vesículas IGF-1 inducen estos procesos en las células MCF10A, nos preguntamos si tanto las vesículas control como las vesículas IGF-1 son capturadas por las células MCF10A. Y también nos preguntamos si la inhibición de AKT1 y 2 y de ER1 y 2 podría interferir con la captura de las vesículas IGF-1, ya que no sabíamos si esta inhibición
se estaba dando a nivel de señalización o a nivel de captura. Con esta finalidad realizamos ensayos de captura de la siguiente manera. Las vesículas extracelulares fueron teñidas con el colorante lipofílico Cell Mask Orange. Posteriormente, estas vesículas extracelulares teñidas fueron incubadas en células MSF10A durante 20 minutos, tiempo en el que observamos activación de AKT1 de AKT1 y 2 y de ER1 y 2. La captura de vesículas extracelulares fue visualizada por medio de microscopía confocal. Adicionalmente, para determinar la participación de AKT y ERK en la captura de vesículas, las células fueron pretratadas con la 6730 y con el inhibidor de ERK. Posteriormente, fueron incubadas con las vesículas IGF-1 teñidas. En las imágenes se muestran las condiciones utilizadas. En primer lugar, mostramos vesículas, el tratamiento de células con vesículas IGF-1 no teñidas, como es evidente, no se observa la señal. Además, se muestra células MSF10A tratadas con vesículas control teñidas y tratadas con vesículas IGF-1 teñidas. Como usted puede observar en las imágenes, tanto las vesículas control como las vesículas IGF-1 son capturadas por las células MSF10A. En las siguientes imágenes se muestran células MSF10A pretratadas con los inhibidores y posteriormente incubadas con vesículas IgF1 teñidas, en donde podemos observar que la inhibición de AKT1 y 2 y de ERK1 y 2 no interfiere en la captura de las vesículas IgF1. Por lo tanto, esa inhibición se está dando a nivel de señalización y no a nivel de captura. Finalmente, les muestro el esquema que proponemos. IGF-1 está promoviendo la secreción de vesículas extracelulares en las células MDA-MB231. Tanto las vesículas IGF-1 como las vesículas control son capturadas por las células MSF10A. Interesantemente, únicamente las vesículas IGF-1 promueven la expresión de factor de transcripción SNAIL, TWIS y SIB, por lo que inducen un incremento en la expresión de N-caderina y bimentina y disminuyen la expresión de E-caderina. Además, las vesículas IGF-1 promueven la activación de AKT1 y 2 y ER1 y 2 para promover migración. De la misma manera, las vesículas IGF-1 incrementan la secreción de la metaloproteinasa 9 e inducen invasión celular. En conjunto, estos resultados muestran que las vesículas IGF-1 inducen un proceso de transición epitelio-mesénquima. Nosotros proponemos que el estímulo con IGF-1 está promoviendo un cambio en el cargo de las vesículas extracelulares, razón por la cual pueden inducir este proceso en las células MSF10A. Como conclusiones, bueno, pues ya les mencioné una, es que las vesículas IGF-1 inducen transición epitelio-mesénquima en células MSF10A y este proceso puede ser eh, regulado a través de la activación de PI3K, AKT y de ERK1 y 2. Además, IGF-1 juega un papel importante en la invasión y la metástasis del cáncer de mama a través de la secreción de vesículas extracelulares, las cuales pueden transportar moléculas relevantes para alterar la función de las células receptoras. Solamente y quiero agradecer al doctor Eduardo Pérez Salazar, quien fue la persona que guió este proyecto. Además, también agradecer a algunos miembros del Laboratorio 42 que participaron en el desarrollo del proyecto, así como a Lourdes, porque nos ayudó en la obtención de las imágenes de microscopía
perdón, sí, de microscopía electrónica de transmisión, así como a la doctora Guadalupe Reyes y al doctor Efraín Garrido por sus consejos y observaciones en el desarrollo de este proyecto. Además, agradecer al CIMBESTAB, que fue la institución en donde se llevó a cabo este proyecto, y también al CONACYT, ahora denominado CECITI. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Y pues estoy abierto a ver, a contestar algunas preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Elizabeth, y felicidades por tus resultados. Ahora el seminario está abierto a preguntas. Hay preguntas para la doctora Elizabeth. Además, eh, ya tenemos algunas aquí en el chat. ¿Alguien quiere hacer preguntas o empezamos leyendo las del chat? Adelante, Paula, por favor. Gracias, Dulce. Gracias, doctora. Mucho trabajo y muy bonito. Tengo dos o tres preguntas. La primera es, entiendo que al purificar estas vesículas hacen muchos lavados, pero ¿qué posibilidad hay de que lleven todavía el IGF que se utilizó para tratar las células 231 de las que se obtuvieron estas vesículas o podría ir pegado a las vesículas o podría ir contenido dentro de las vesículas y que fuera el efecto de este IGF el que están viendo o más bien han comparado tratar las vesículas con IGF solo y ver si el efecto es similar. Sí, bueno, primero, el, sí comparamos el estímulo de IGF-1 con las vesículas IGF-1 y sí incrementaba la respuesta de las vesículas IGF-1 en comparación con el estímulo de IGF-1. Y es posible eh, bueno, más bien, no es posible que IGF-1 vaya o que sea más bien efecto de IGF-1, porque como bien mencionó, estas células se realizan diferentes lavados para precisamente no tener un efecto que sea por IGF-1. Más bien, lo que creemos es que IGF-1 está promoviendo un cambio en el cargo de las vesículas extracelulares y esta sea la razón por la cual esté promoviendo estos procesos. Lo que sí puede ser posible es que IGF-1 promueva el enriquecimiento de su receptor. Bueno, en este caso no mostré, pero nosotros determinamos que el estímulo con IGF-1 promueve un enriquecimiento de IGF-1R, por lo que este receptor podría ser transferido hacia las células receptoras. Bueno, no sé si me explique más o menos. Más bien, sí que IGF-1 promueve un cambio en el cargo y sí demostramos que está enriquecido con su receptor, pero no con el ligando. Ok, gracias. Y mi otra pregunta es respecto a este cambio transitorio que observan en la transición epitelio-mesenquimal. O sea, entiendo, por ejemplo, el cambio transitorio en fosforilación de ERK, en los factores de transcripción, pero de marcadores de transición epitelio-mesenquimal de E-caderina o vimentina, ¿cómo se explica así que de repente cambien y regresen a niveles normales? Sí, bueno, esto se puede explicar porque el proceso de transición epitelio-mesénquima puede ocurrir, bueno, más bien hay diferentes etapas de este proceso. O sea, puede haber que las células, cuando se induce este proceso, mantienen algunas características epiteliales. Porque, por ejemplo, en estos ensayos de invasión, la transición epitelio-mesenquima puede ser parcial, en donde solo por las células que comienzan a migrar, las que se encuentran en el frente de migración, podría ser que tienen un proceso de transición epitelio-mesénquima
expresando mayor cantidad de marcadores mesenquimales, mientras que las células que están más atrás del frente de migración siguen conservando estas características epiteliales porque se siguen manteniendo unidas, o sea, no migran de manera individual. Si migraran de manera individual, podríamos ver que este incremento en los marcadores mesenquimales o que solo hay marcadores mesenquimales, pero como se están promoviendo una migración colectiva, deben de mantener ciertas características epiteliales para mantenerse unidas y solo las células que están migrando al frente son las que incrementan su expresión de marcadores mesenquimales. O sea, se da durante este proceso puede haber una transición de epitelio mesenquima parcial, en donde se pueden conservar tanto características epiteliales como características mesenquimales. De acuerdo, quizá no parcial, sino más bien dependiendo de la zona, ¿no? Que unas fueran más, o sea, Sí, porque parcial entiendo que todas harían esta transición parcial y mantendrían tanto marcadores epiteliales como mesenquimales, ¿no? Pero quizá más bien dependiendo de la zona como nos mencionaba, ¿no? Que solo las del frente. Ok, sí, solo las. gracias. Ajá. Y mi última pregunta tiene que ver con el ensayo de migración, en donde ponían en la parte de abajo las vesículas. Estoy tratando de pensar como qué es lo que intentaban mimetizar aquí, como las vesículas salen de las células cancerosas y entonces la célula no transformada migra hacia la vesícula, o cuál fue ¿por qué idearon así el experimento? No lo entiendo. Gracias. Sí, se ideó así porque bueno, se utilizaron estas cámaras de Boyden en donde perdón, se colocó matrigel como para, este, es que bueno, el matrigel se colocó como para, ay, es que no sé cómo explicarlo. La invasión ocurre a través de la degradación de la matriz extracelular. Entonces, el matrigel se colocó como si fuera esta matriz extracelular. Entonces, las vesículas extracelulares se colocan en la parte inferior, en donde nosotros creemos que estas vesículas extracelulares están secretando diferentes moléculas que pueden ser transferidas a perdón, a las células MSF10A y a través de esta comunicación mediada por las vesículas extracelulares que son capturadas por las células MSF10A se adquieren esta capacidad de migrar. O sea, por ejemplo, las vesículas extracelulares pueden promover la secreción de metaloproteinasas que degradan la matriz extracelular. Entonces, le están confiriendo estas características a las células MSF10A, por lo cual podrían estar degradando el matrigel y por lo tanto invadir o están pasando de la parte, están atravesando el matrigel. Entonces, de esta forma podríamos como decir que están adquiriendo esta capacidad invasiva. O sea, hubiera sido igual que las incubaran con vesículas extracelulares y luego las sembraran y también tendrían esta capacidad invasiva, ¿correcto? Solo estoy pensando, esto normalmente se usa como algo quimioatrayente, ¿no? Se Ujú. pone en la Sí. parte de abajo algo que va a atraer a las células, las va a hacer efectivamente romper la matriz extracelular y migrar hacia allá. Solo estoy pensando como por qué migraría una célula no transformada hacia una vesícula extracelular o cuál sería el fundamento del experimento. Sí, lo demás sí lo entiendo. Sí, porque bueno, las células, perdón, las vesículas extracelulares
se están funcionando como un quimioatrayente. Entonces, creemos que sí están promoviendo la secreción de metaloproteinases y le están confiriendo a estas células la capacidad de poder migrar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Paula. En el chat tenemos algunas preguntas del doctor Lenin. Una pregunta está relacionada justo con ese experimento. Dice, ¿qué concentración de vesículas extracelulares fueron colocadas junto con con las mesenchymal stem cells en las cámaras Transwell? La concentración de vesículas extracelulares fue de 80 microgramos. ¿Sí era Ok. la pregunta la concentración? Sí, la concentración de Sí, vesículas se extracelulares. coloca, y se colocó la misma cantidad de proteínas de vesículas extracelulares control y de vesículas IgF1. Ok, gracias. Luego también pregunta, a ojo, las vesículas extracelulares control son más homogéneas que las vesículas extracelulares con IGF-1. ¿Se han realizado alguna cuantificación de sus características? Sí, sí, bueno, aquí no lo mostré, pero sí realizamos un conteo de las vesículas extracelulares justo para determinar que el estímulo con IGF-1 no incremente el número de vesículas extracelulares y sea como el motivo de que se está promoviendo estos procesos, ya que se podría decir que si el estímulo con IGF-1 incrementa el número de vesículas extracelulares, esa sería la razón por la cual están promoviendo este proceso en las células MCF10A, pero sí se realizó este conteo y además, como ya mencioné, se coloca la misma cantidad de proteína de vesículas control y de vesículas IgF1. Ujú. Pregunta, ¿se lisan entonces las vesículas para obtener la concentración de proteínas? Perdón, sí, 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 tenemos que lisarlo para obtener con la concentración de proteína. Ok. Luego comenta en la transición epitelio-mesénquima de vesículas extracelulares e IGF-1, parece que hay vesículas rotas. Se trató de protegerlas en la microscopía con medios isotónicos. Aquí en las Aquí. imágenes. Ujú. Es, ajá. Sí, bueno, la verdad no, no, no recuerdo que hayamos hecho ese ensayo. Sí, perdón, era microscopía electrónica de transmisión. No hicieron ese ensayo. Ok. Sí, Luego pregunta, ¿qué significa que la activación de la fosforilación de AKT tenga un pico a 20 minutos, pero disminuye a los 60 minutos? sí, bueno, que por ejemplo, en este tiempo puede ser ay, ¿dónde está? Ay, no lo encuentro. Bueno, sí, la activación de de estas proteínas se alcanza este máximo de activación. Puede ser porque, como sabemos, la, todos los receptores no permanecen activos como pues por siempre, ¿no? Debe de haber una regulación y una degradación del receptor. Entonces, durante este tiempo puede estar ocurriendo la activación y que induzca estos procesos de transición epitelio-mesénquima, pero el receptor no puede permanecer activo siempre. Hay una regulación por medio de la vía indocítica, en donde una vez que se activa el receptor, promueve su señalización y posteriormente se puede ser endocitado o por vesículas extracelulares para que pueda ya sea ser degradado o pueda ser regulado otra vez o enviado hacia la membrana plasmática. Ujú.
Luego pregunta, ¿se ha explorado si la integridad de las vesículas extracelulares es crucial para la señalización? Es decir, si se libera el contenido y este se aplica al cultivo, ¿se observa la misma activación que nos mostraste, por ejemplo, la activación de acate? Eh, Pues nosotros solo lisamos las vesículas extracelulares para realizar la cuantificación, pero una vez que cuantificamos y veíamos que obteníamos la misma cantidad de vesículas control y de vesículas IGF-1, ya no, ya no las lisábamos cuando las incubábamos en las células MSF10A. Mm, ¿Podría influir? Sí, pero también podría, o sea, se podría regular que, por ejemplo, las vesículas extracelulares contengan un receptor o un ligando que puedan transferir a las células receptoras. Entonces, tal vez si las lisamos, ya no se pueda mediar la comunicación celular a través de este proceso. Pero sí, también si las lisamos, este Mm, creo que, no sé, deberíamos de evaluarlo, pero no, no sé si podría estarse como que eh, llevando a cabo lo mismo si las células son incubadas así de manera íntegra o si se lisan. Sería pues muy interesante poder evaluar y comparar si siguen activando, por ejemplo, estas proteínas que nosotros evaluamos. Ujú. Por último, pregunta, ¿probaron diferentes métodos para obtener las vesículas extracelulares? No, solo evaluamos el método de centrifugación diferencial. Ok, muchísimas gracias. La doctora Paulina tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Mm, Hola, muchas gracias. Yo, la pregunta que he estado pensando es realmente bastante parecida a las que han hecho el doctor Lenin y la doctora Paola Maicot, pero quisiera hacerla de todas maneras. En sí es ¿cómo ustedes piensan entonces que las células están recibiendo la señal de las vesículas extracelulares? O sea, y quisiera referirme a cuando ven si son capturadas las vesículas en las células y hacen un experimento de microscopía de fluorescencia. Sí, Y en donde ven con un marcador que está en el canal rojo, que, que las vesículas que venían marcadas se quedan en las células, ¿no? ujú. Ahí mi pregunta es, ¿qué definición están usando de que las vesículas están capturadas? ¿Ustedes creen que están realmente estas vesículas se metieron a la célula blanco, se vaciaron allí o solo Ujú. quedan como adosadas a la membrana? Em, sobre todo contrastando eso con el otro experimento del que preguntaba la doctora Paola y que ya platicaron un poquito, en donde usan las vesículas como quimioatrayente. Entonces, para concretar la pregunta, ¿ustedes piensan que se requiere una interacción física entre la vesícula y la célula a la que va a afectar? Y si esta interacción implica que la vesícula entre a la célula y se vacía ahí dentro. Sí, bueno, es que sí, bueno, como usted menciona, puede ocurrir diferentes mecanismos por los cuales las vesículas extracelulares median estos procesos en las células MSF10A. Uno de ellos puede ser que a través de la fusión de la membrana, la función, perdón, la fusión de la membrana de la vesícula extracelular con la membrana de la célula. Puede ser que se estén fusionando y liberando su contenido. Además, también podría ser a través del receptor de IGF-1 porque nosotros encontramos que IGF-1 promueve el enriquecimiento de este receptor. Entonces, tal vez la transferencia de este receptor de IGF-1 sea el responsable de promover la activación de
señalizaciones río abajo que promueven este proceso de transición epitelio-mesénquima. Podría ser a través del receptor de IGF-1 o de otras moléculas que participan en la migración celular y en la invasión. Pero como tal, no, nosotros no evaluamos a través de cuál mecanismo podría ser, pero con estos ensayos podría ser a través de la fusión de las membranas de la vesícula con la célula que se esté transportando estas moléculas como el receptor de IGF-1. Probablemente más de un mecanismo, ¿no? Dado que Sí. también funcionan como quimioatrayentes para algunas Sí, cosas. también. Sí, 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 es que pueden ser muchos mecanismos y nosotros no evaluamos cuál podría ser, si la fusión de membranas o tal vez un ligando que esté expuesto en la vesícula extracelular y sea unido a un receptor en la célula MSF10A. La otra pregunta es, además del cambio en la cantidad de receptor de IGF-1, que nos dice que sí han medido estos potenciales cambios en el cargo, que Eh, en uno de sus diagramas finales tiene a las vesículas esquematizadas, ¿no? Y traen como diferentes figuritas adentro. sí. ¿Ya saben o tienen algunas hipótesis sobre qué podría estar cambiando o lo han medido? Y la otra pregunta subsecuente es, ¿qué tan fácil es medir esos cambios? O sea, si se obtiene suficiente material o como con cuánto cultivo se obtiene suficiente material para determinar estas diferencias. Ujú. Sí, bueno, sabemos que IGF-1 promueve la activación de la vía PI3K-AKT y en algunos estudios se ha determinado que insulina promueve el enriquecimiento de AKT en las vesículas extracelulares. Entonces, podría ser que IGF-1 también esté promoviendo el enriquecimiento, perdón, el enriquecimiento de AKT o de ER1 y 2 dentro de las vesículas, por lo cual podrían inducir este proceso de transición epitelio-mesénquima. Y bueno, nosotros no hemos evaluado cómo IGF-1 induce estos cambios en la composición de las vesículas extracelulares, pero sí sería importante conocer qué moléculas están transportando las vesículas IGF-1. Y para esto tendremos que hacer este análisis de proteómica para evaluar el contenido de las vesículas IGF-1. Y bueno, creo que es suficiente con lo que nosotros obtenemos porque nosotros estimulamos placas de células de 100 de tamaños de 10 centímetros son las placas de células que cultivamos. Entonces, para estos ensayos, nosotros utilizamos dos placas de 10 centímetros de células MDA en las que se estimuló IGF-1 y posteriormente se obtuvo el medio condicionado. Aproximadamente eran 14 mililitros de medio condicionado, del cual se obtenían las vesículas control y las vesículas IGF-1 y siento que es suficiente cantidad para poder evaluar el contenido de las vesículas extracelulares. Pero sí no hemos realizado ningún estudio para determinar la composición. Bueno, muchas gracias por sus respuestas y felicidades. La presentación estuvo muy clara y muy ordenada. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como última pregunta, tenemos la pregunta de la doctora Maricruz en el chat. Dice, no tuve oportunidad de escuchar la introducción a su trabajo. ¿Me podría decir muy brevemente si en los tumores IGF-1 y los componentes de su vía pueden encontrarse en las vesículas extracelulares liberadas por células tumorales o microambiente tumoral? Felicidades, es un trabajo muy bonito y su exposición muy clara. Dato interesante para tu línea de investigación en cáncer de mama, las vesículas extracelulares que activan la vía de
F1 receptor PI3K-AKT pueden interactuar con mecanismos de secreción vesicular y proteínas sinápticas, lo cual es relevante si estudias proteínas vesiculares como SB2, sinaptofisina y cromogranina en tumores y metástasis. Aquí en CBIOR trabajamos estas proteínas sinápticas, lo cual me interesaría después contactarle para platicar más al respecto. Sí, ok, estoy de acuerdo. Si tiene alguna duda, puede contactarme después, o si quiere con Dulce, le paso mi contacto para que podamos platicar sobre esto. Y entonces, me perdí un poco. ¿Cuál era la pregunta? Sí, en los tumores y se puede encontrar IGF-1 y los componentes de su vía en las vesículas extracelulares liberadas ya sea por las células tumorales o en el microambiente tumoral. Ujú. Este, Podría ser porque en cáncer de mama los niveles de IGF-1 están incrementados. Entonces, esto podría o llevaría a suponer que IGF-1 está promoviendo la secreción de vesículas extracelulares y induciendo un cambio en estas. Entonces, es posible que, como lo demostramos in vitro, podría estarse enriqueciendo con alguno de estos receptores y estas vesículas IGF-1 podrían, pues, viajar grandes distancias para, bueno, no tan grandes, bueno, para poder transformar células epiteliales normales o incrementar la, el riesgo de desarrollar cáncer, bueno, más bien incrementar la capacidad migratoria e invasiva en una persona que ya tiene cáncer, lo que llevaría a un mal pronóstico porque además se ha reportado que la presencia de la de IGF-1 y de su receptor está asociada con un mal pronóstico. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora Elizabeth, y muchísimas gracias a todos. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta o comentario para la doctora? Bien, en ese caso, pues bueno, nuevamente muchísimas felicidades por tus resultados. En breve compartiremos tu constancia de participación y gracias a todos por su asistencia. Nos vemos en el próximo seminario. Buen día para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.